mundo entiende el club como un lugar de resistencia. Para algunos es ocio, para otros es industria y para otros una tendencia. Para otros, cada vez menos, sigue siendo una trinchera. No le pertenece a esa minoría incómoda, la que no separa sonido de actitud ni estética de ética, la que no usa el pasado como decoración, sino como arma, la que entiende que bailar también puede ser una forma de posicionarse. En un ecosistema donde todo se vuelve rápido, amable y exportable, su propuesta insiste en lo contrario: oscuridad, fricción, identidad. Post-punk, EBM, techno sin pedir permiso. Espacios que no buscan gustar, sino decir algo. Esta conversación no pretende explicar nada, no pretende convencer, ni siquiera pretende gustar. Pretende escuchar a alguien que todavía cree que el underground no es un género, sino una postura. Así que esto no es una entrevista, es una toma de posición. Y precisamente por eso, antes de entrar en escenas, proyectos o etiquetas Nole, quiero ir a lo esencial, a la persona detrás del sonido. Nole, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Un placer, por fin, tenerte aquí. Y nada, empecemos, como siempre, la entrevista por el principio. No por la carrera, no por tu alias, sino por ti. Vamos allá. Si tuvieras que presentarte sin usar la palabra DJ, productor o música, ¿qué dirías que haces? ¿Qué haces en el mundo? Bueno, me considero igual un activista musical, igual un poco por lo que puede representar la música y dónde la quiero enfocar y los valores que puede tener detrás y todo lo que hay. No sé, sería un poco... Si no tengo que utilizar la palabra DJ, pues sería igual Estaba eso. la trampa. Claro. Y para quien todavía no te conozca, ¿cómo definirías hoy a Nole como artista? Bueno, como artista nunca me he considerado un artista. Siempre, pues, no sé, al final... pues un chaval con inquietudes y, bueno, ya no tan chaval, pero con muchas ganas de hacer cosas, de colaborar con gente. Pues ahora al final pues empezó todo como un poco, pues, como muchos poniendo unos discos, luego llevándolo a la producción, a un sello, a eventos, poder colaborar con gente en la que crees en sus propuestas también, no sé. Un poco... Vamos a hablar un poquito más tarde acerca de todos tus proyectos y bueno, tenemos por delante esta hora. Tan solo quería un poco que nos dieras alguna pincelada de quién eres como artista. Y ahora, pensando en tu infancia, que también es interesante conocerte, imaginarte cuando eras un chaval, cuéntame, ¿eras más observador o eras desde pequeño ya de intervenir? Observador siempre. Me ha pasado de antes de hacerme DJ y cuando tocaba en grupos y tal, siempre cuando me llamaba algo la atención, pues por ejemplo cuando empecé a tocar el bajo, pues era de, pues claro, los conciertos ya obsesionado, mirando al bajista, cómo hacía y por qué y no sé qué, y estar fijándome. Cuando empecé a pinchar también, pues era de estar ahí en primera fila, digo, ¿y por qué hará esto tal? Y era de fijarme y luego intentar emularlo en casa y siempre ha sido un poco siempre coger ideas y absorber un poco lo que podía y luego intentar practicar. Liarla un poquito, ¿no? Intentar un poquito bastante. Sí. Algo que me acaba de venir a la cabeza y que la verdad es que no te lo iba a haber preguntado ahora, pero justo me has saltado. Recuerdo que me comentaste cuando estuvimos el otro día hablando que eres totalmente autodidacta, que no has llegado a tener ningún tipo de estudios formales como tal, no has ido al conservatorio. Ha sido una... No sé si es una suerte o una desgracia, sí, pero bueno, sí. O sea, está bien porque de una manera me ha marcado un poco también mi manera, igual el camino ha sido más largo a la hora de aprender, pero sí también al tener claro dónde quería llegar, o sea, ha sido como fácil, pero sí autodidacta, o sea,
cuando tocaba en los grupos también era como, pues quiero montar un grupo y quiero tocar el bajo. Y me decía, pero si no sabes tocar el bajo, pues ya aprenderé. O sea, primero el grupo y después... Primero el bajo, sí, o primero el grupo, sí, y luego ya, en plan, ya va a captar a todos y luego ya digo, bueno, ya aprenderé con el proceso, ya sé, voy a meteré horas y tal. Y pinchando, pues parecido también. O sea, sobre la marcha. Sí, todo, y de producción también he tenido suerte que me han podido dar algunos consejos, algunas cosas, pues vas viendo y tal. Y sobre todo, pues te ahorran un poco a veces el camino, cosas, alguna duda que puedas tener, pero sí, nunca he dado clases de nada. Increíble, la verdad. ¿Y recuerdas el primer sonido, bueno, tema, canción, sea o no de electrónica, evidentemente, que te marcó de verdad? Puede ser algo cotidiano también, no musical. Bueno, en lo electrónico, bueno, partiendo, bueno, no quería ser yo DJ, a mí me engañaron un poco cuando me llevaron a rave y tal. No, a todos nos engañan. Sí, porque yo era un poco anti-electrónica porque pensaba que era otro mundo, otra historia, y estaba equivocado, pues porque también era un chaval. Y cuando empecé a ir a las raves y tal, pues sí que, pues por ejemplo, un tema que me marcó, uno de Ten Ransomware, ese yo les escuchaba ponerlo y tal, y era como digo, si un día pongo discos, pincho una rave o lo que sea, ese tema lo tengo que tener, y era como... ¿Y lo has pinchado? Mucho, sí. Ahora lo pongo menos porque ya lo tengo muy quemado, pero hice de los reels que estuve haciendo un tiempo y tal que hacía en Instagram, que no soy muy de esto, pero yo creo que es el primero que hice. Así como, pues porque era como el disco como más... que tenía más trasfondo para mí, por el que igual había empezado un poco todo. Aunque era un poco el estilo musical, no solo tiene por qué ser ese tema, pero sí que era un poco el que marcaba un poco, pues porque era electrónica, era muy techno, pero tenía una base muy punk, tenía voces, también casi como muy punkis, muy EBM. Entonces, claro, yo digo, joder, pues esto es lo que hago yo con los grupos, reflejo pero de ti, ¿no? con electrónica. Entonces, digo, pues sí, era un poco el puente que me llevó a todo esto. ¿Y en qué parte del cuerpo te conectó primero la electrónica? Buena pregunta, no sé. Bueno, yo creo que la electrónica siempre va un poco, ¿no? Sobre todo el techno y todo esto va un poco a la parte del estómago, por los graves y todo esto. Y al alma, ¿no? Al alma, sí. Ahí es donde agarro fuerte. ¿Y qué rompió en ti para quedarse? ¿Qué rompió en mí para quedarse? Pues no sé. Bueno, también fue justo un momento... dejé por unos motivos, dejamos el grupo que teníamos y en ese momento yo ya había empezado a trastear un poco con la electrónica, a ir a raves y a pinchar. Coquetear. Y fue eso. O sea, fue como un puente de repente ya en los grupos también quería hacer algo más individual, porque a veces quedar con gente y todo esto es complicado. Con los grupos, igual si eres 4 personas, que si uno no puede, se va haciendo bola y yo qué sé, dije, pues mira, quiero seguir haciendo música, no necesito quedar con nadie y por lo menos puedo estar yo aquí horas solo. Me pongo a pinchar, ¿no? Y claro, no necesito a nadie más. Sí. ¿Y en qué momento entonces aparece Nole? Porque evidentemente Nole es tú. Alias, ¿en qué momento aparece? Bueno, nació de la manera más tonta de, pues justo, pues en realidad tenía otro nombre, pero mejor que no fuese nombre, tampoco era nada chungo, pero pues justo vivía con el DJ Abuelo, que es para mí mi mentor musical, y con otro Imanol. Y en ese momento, pues bueno, él se volvía un poco loco cuando le decían, he estado con tu amigo, con el que vive contigo, Imanol, tal, no sé qué. Y él se volvió un poco loco y decía, ¿cuál? Y en casa, pues al final un día, como a mí ya me llamaban Imanole y así tal, y un día en casa él, oye, Imanol. Claro. Oye, Manuel, ¿los dos qué? Y es en plan, mira, me tenéis hasta los huevos, es en plan, tú Ima, tú Nole. Y ahí empezó un poco. Y dije, pues oye, pues igual mejor este nombre. Así que diminutivo de Imanol. Claro. De Imanol y Manole, sí, viene de ahí. Sí. ¿Y qué parte de tu vida cotidiana es la que más protege tu creatividad? Bueno, el ser yo mismo, el escuchar música punk, el seguir con mis raíces bien marcadas y saber de dónde vengo y no cambiar un poco y tener claro, pues eso, en mi día a día y seguir escuchando lo que he escuchado siempre, aunque luego en la electrónica a veces haces otras cosas, no sé, seguir con mi misma actitud. Pues vale, hemos hablado después de esa intro de identidad, de cuándo aparece Nole, pero al final nadie ni nada se construye en el vacío.
hay siempre un paisaje atrás, un clima y una forma de estar en el mundo que no siempre se elige. Y en tu caso ese paisaje pues, es el norte, de donde provienes, en Pamplona, donde el clima no siempre es amable no y la escena creo que tampoco. Entonces se habla mucho pues, del norte como una escuela dura, ¿verdad? Y te quería preguntar, ¿qué te enseñó a ti esa escena que todavía hoy te acompaña? Pues me lo enseñó un poco todo. Yo siempre he dicho que soy un afortunado porque muchos DJs de los que yo aprendí, muchos pues, no han querido ir a más, pero porque no han querido, igual porque con las redes sociales han pasado y tal, y yo he tenido la suerte, o sea, de lo que soy, he sido y tal, es un poco lo que absorbí de, sobre todo esos primeros años en las raves, que estaba yo ahí, pues claro, pues con los ojos fijados en todo lo que hacían, musicalmente, poniendo pues, todos mis sentidos en todo, no sé. Y pues gente como el que he nombrado el abuelo, que para mí es esto de verles pinchar y tal, y para mí era muy fácil aprender. Aparte, por ejemplo, él que me podía decir, mira esto, o sea, pues, dejarme discos, ponerse a pinchar conmigo y tal, y era para mí, pues no sé, y de ellos aprender todo. O sea, y también un poco, sobre todo, en cabina, cuidar al compañero, tal. También ese tipo de valores, no solo en lo musical, también lo que es también muy importante, pues, cuidar los que estamos, que no haya egos, que pues yo porque... De hecho, yo, bueno, esto no lo he contado mucho, pero es cuando pinchaba al principio me ponía una L, la L del coche, de novato. También era como, ya era el domingo a la tarde, ya habían pinchado todos, y digo, bueno, y me ponía la L y era como decían, bueno, le vas a dejar, porque igual lo típico que no pinchas tan bien. Novato. Y claro, el novato era como, pero y había respeto y se me dejaba ahí un poco... O sea que había bastante tolerancia, ¿no? Y sí, no bueno, es tan dura la escena como... En clubs igual podía ser dura, bueno, como en todos lados. También hace 20 años, pues justo este año hago yo creo que 20 años de que empecé a pinchar, o que considero yo que empecé como a pinchar. Pero en las raves, bueno, podía haber de todo. También me ha pasado que me han intentado quitar, pues lo típico, pues que igual no cuadras 2 discos seguidos, pues porque estás empezando y viene el típico y tal, pero por lo general, o sea, eso han sido como pocas ocasiones y lo demás ha sido todo como muy gratificante, y es por lo que yo igual he podido, o en esos años, de repente un chaval que no ha pinchado nunca nada y de repente empezar a pinchar en pubs, en clubs pequeños, tal, como muy rápido, pues porque me sentía muy cómodo y me habían, no sé, había tenido como muy buenos profesores, por decir de alguna manera, y me habían transmitido pues esa tranquilidad y todo eso. Allanaron bastante el camino, ¿no? Para mucho. Que puedas sí. Arrancar en el norte. Eso es. Has mencionado también al principio que participaste en raves, ¿verdad? En el norte, en un contexto pues mucho más crudo, una rave, y menos estructurado pues, que un club, ¿verdad? ¿Qué te enseñó ese tipo de experiencia que digo que ningún club formal te podría enseñar? Hombre, ahí para arrancar? Se aprende de verdad. O sea, porque también muchas veces tienes que luchar en un club. Muchas veces puede estar en los equipos como todo muy bien montado, esto, ahí también te las tienes que ver con el clima, que vale, estás pinchando, por ejemplo, ahí en el norte, pues me ha pasado de estar pinchar a 5 grados, o sea, metido ahí en una habitación y luchar contra esas cosas. Lluvia, viento, sí, marea. y que igual son muchas horas, ¿sabes? De las que llevas ahí, luego te tocas ponerte cuando igual... ponerte ahí al público cuando llevas un montón de horas esperando igual tu turno pero bueno, todo es un aprendizaje para bien. ¿Y qué ADN artístico del norte sigue aún hoy en día presente en tu manera de entender la música y los espacios que generas? Hombre, pues un poco eso, que puede venir un poco el rollo rave de la misma actitud que puede haber en el rollo punk, y un poco pues eso, el compañerismo, el hacer las cosas, o sea, que nadie es más que nadie, y por mucho que igual yo puedo hacer y los eventos que hago en la asociación y hacer de promotor o lo que sea, pero bueno, soy promotor, también pincho y tal, pero al final yo organizo la fiesta, pero eres uno más, o sea, no sé, un poco eso, y contar con todos igual, que no es como, bueno, es mi fiesta o tal, no, o sea, eso... Pocos egos, ¿verdad? Cero, o sea, no sé, siempre intentar eso fuera y intentar contar con gente pues que sea un poco afín y mantener eso, que al final es... para mí, por lo menos, lo importante. Sí. ¿Y recuerdas algún momento en que sentiste que el contexto te pedía suavizar o
o ajustar algo de tu propuesta para encajar mejor? Me ha tocado, a ver, porque claro, ya al final, en 20 años que llevo, los primeros años fueron en raves, pero sí que me ha tocado pues, los años del techno house, del minimal y tal, y todo eso. Y claro, en ese momento al principio, pues sí que me empezaron a llamar en el norte de bastantes clubs y tal, pues por lo típico de, pues porque me siguen muchos colegas, estás empezando a pinchar, vienen todos a verte, pero claro, te metían en carteles que igual no eran afín a mi estilo musical. Sí que me ha pasado que yo, pues digo, tengo estas cartas para jugar, sí que me puedo llevar estas que son un poco más tranquis, tal, y me ha pasado, me han intentado condicionar. De hecho, alguna vez me han dicho, el dueño de la sala se está quejando, pues que la música es muy dura y tal. Y me he quitado de pinchar, o sea, me estaban forzando un poco. ¿Te has ido? Me he ido, literal, sí. Y entonces es como... Bien. Muy punky, ¿no? Venga, pues me voy. Sí, no sé, también digo, no sé para qué me llaman, ¿sabes? Si sabes cómo me pongo, sí, ¿para qué sabes me lo que hay. Claro, sí que me ha pasado, nunca he tenido... Lo más que he podido condicionar, o sea, adaptar mi música ha sido cuando, pues por ejemplo, en Stardust que estuve, pero porque yo quería y porque al principio sí que cerraba, pero... O sea, luego sí que empecé a hacer warm-ups, pero era algo, pues claro, estás en un club, estás a la 1 de la noche y tal, y tienes que hacer pues eso, un poco una presentación arrancar al invitado que pueda venir y tal, sí. Pero eso es lo más que he podido adaptarme, pero que es algo natural, un warm-up, pero lo demás, pues no. no ha colado. Nole, si tu sonido tuviera clima, ¿sería más lluvia constante o tormenta eléctrica puntual? Hombre, tormenta eléctrica un poco, ¿no? Pero eléctrica, pero con bien de agua y luego bien de barro, me imagino. Y barro, ahí muy mezclado. Para hacer un buen barrizal. Sí. Pues nada, ese clima del norte tuvo que cambiar en algún momento. Que salir del norte no es solo cambiar de ciudad, también es cambiar de reglas, ¿verdad? Y es pasar de una escena más cerrada, más limitada, a un contexto, por supuesto no en el mal sentido de la palabra limitada, me refiero geográficamente, a un contexto mucho más expuesto, y en tu caso ese salto pues fue Madrid, donde resides desde finales del 2014, ¿verdad? Eso es. Sí. Y cuando llegas a Madrid, ¿qué fue lo primero que sentiste que estaba en juego? ¿Tu identidad? ¿Tu manera de trabajar? A ver, en realidad no pensé nada, o sea, porque vine porque dejé unos negocios familiares y un amigo que ahora está en Bali, que es cocinero y tal, y él nos conocemos pues de las raves de esas de hace 20 años, él es de Guipúzcoa, y él, pues sí que yo estaba un poco perdido en esa época, pues eso, pues que había dejado unos negocios, no sabía para dónde tirar, él me decía, vente a Madrid y tal. Y vine a Madrid un poco, pero no vine pensando. Sí que vine y dije, bueno, me traje 2 maletas de discos, una de ropa y estuve un tiempo y dije, prefiero volverme. Tampoco venía, lo musical sí que me han ofrecido, que estuve de residente en Random, que ahora ya no existe, que estuve los últimos meses y estaba el sitio muy bien, pero justo entré y duró unos 3 meses. Y sí que tenía claro que era, bueno, vengo a lo musical, tampoco era, prefería volverme si eso a Pamplona, o sea, haciendo en lo que yo creo, que como adaptarme igual musicalmente a lo que podía ser más fácil para ganarme un puesto o tal. Y precisamente el ser yo mismo es lo que luego me vinieron igual propuestas, no sé, por ser más auténtico, no por ser mejor que nadie. O sea, no sé, como lo veo yo, por lo que estuve ahí y justo cuando cerré el club que fue los 3 meses, y ahí se me abrió una puerta en Stardust, que justo falló lo típico un poco de película, que falló uno, oye, este viernes puedes venir, y habían oído hablar de un chaval de Pamplona que ponía música, y dicen, pues bueno, vamos a ver qué hace este. Y luego ahí pues me quedé casi 10 años de residente. Y ahí fue un poco lo que me ató aquí, a Madrid. A Madrid, o sea, Stardust. Gracias a Stardust. Sí, bueno, y los amigos y tal, muchas cosas, pero sí, en lo musical eso bastante, claro. Pues hablemos un poquito de Stardust, si te parece. Como acabas de mencionar, has pasado bastantes años como residente de Stardust, y yo diría que se define como un espacio donde conviven pues, un poco pasado y futuro. ¿Qué te resulta más difícil de sostener en equilibrio? ¿La memoria o la vanguardia? A ver, en Stardust para mí fue fácil, o sea, fue un poco... Yo mezclé las dos cosas, o sea, sobre todo la memoria, porque Stardust,
ahora está cerrado, pero sería el año 22 que llevaría... Pues cuando empezó era electroclass, electrotecno, que es con lo que yo empecé a pinchar. Lo que más me gusta igual a mí, dentro de los muchos estilos que me gustan. Y en ese momento yo lo mezclaba con igual el techno que venía más de Berlín y era un poco esa mezcla. Entonces, eran un poco las dos cosas. Y para mí era fácil porque era como pues, lo que me gustaba de música más actual la ponía con lo que había yo empezado y era lo que Stardust era un poco, le venía bien porque era como, al final la música con la que empezó y con lo que era actual y era, por eso al principio pues solo cerraba y tal y funcionó muy bien. ¿Cerrabas solo? Al principio solo cerraba, sí. Dijeron, es bastante durito y te dejaban cerrar. Sí, ¿no? También por eso decían, no le vamos a poner a abrir, que igual nos hacía la pista ya la primera hora. Y sí, al principio sí, luego ya, pues eso, teníamos que ir rotando porque estábamos más residentes y tal, y ya luego me tocaba abrir y cerrar, o abrir o cerrar, según los que estuviéramos de residentes o invitados, o un poco, pues viendo un poco el line-up. Sí. Y en un espacio con tanta historia como es Stardust, ¿sentiste más responsabilidad o más margen para arriesgar? Hombre, sentí bastante responsabilidad porque claro, al final es un club grande con mucha historia, pero tenía la suerte que al final mis jefes creían en mí y podía desarrollar mi música, o sea, a mi libre decisión, no sentía esa presión, incluso muchas veces sentía que cuanto más yo fuera, mejor era la sesión. Entonces, pues como yo soy un poco como hago todo, tampoco lo preparo mucho, voy ahí, no lo pienso, no pienso la cosa, entonces digo, tampoco había presión. A lo loco. Encajaste a la perfección, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí, si no, no hubiera durado casi 10 años, yo creo. ¿Y no le crees que hoy sigue siendo posible crear una identidad sonora a largo plazo en un club? ¿O todo tiende a ser pues, muy inmediato y muy reemplazable? Está claro que esto es muy inmediato. Hoy en día, sobre todo lo que igual busca gente más joven por el tema de las redes sociales y tal, y que ahí puede abrir un camino muy rápido, que igual cosas que hace 20 años no teníamos, porque hace 20 años yo igual cuando empezabas te grababas una sesión, llevabas un CD, regalabas pues para que la gente se lo pusiera en el coche o tal, o donde ibas a pinchar. Y ahora sí que yo creo que se puede seguir haciendo. La cosa que muchas veces igual te tienes que un poco parar y decir, a ver, ¿qué quiero hacer? O sea, pues coger el camino rápido y seguramente te vaya, o quiero crear un camino en lo que yo creo musicalmente. Propio. Claro, entonces yo creo que se puede hacer, que va a costar más, obvio, cada vez cuesta todo más, porque también la música antes igual venía un estilo, pues... y duraba mucho más años. Ahora es como todo, pues ahora ha pasado, o sea, con el hard techno que está la gente arribísima, ahora todos son scrunch, ahora, o sea, que en un año será otra cosa. Antes como que duraban las modas y todo esto, duraban pues, igual por lo menos 4 o 5 años. O sea, incluso cuando se pegaba mucho más el house, pues el house, ¿sabes? Era como todo, había un proceso, ahora con las redes sociales se quema todo mucho más rápido. Bueno, pues en Madrid encontraste entonces un espacio donde dialogar con la historia, donde convivían, como hemos dicho, memoria y vanguardia, pero hay un momento, como acabas de decir, en el que uno deja pues, de adaptarse a los contextos existentes y siente la necesidad de construir algo propio, y ahí es donde llega Bizarro, ¿verdad? Tu proyecto, pero antes de entrar en estética o referencias, me gustaría que lo situaras tú mismo y que nos contaras, pues, qué es. Bizarro igual entró después, o sea, ha sido más como... Entró más como en el último momento. O sea, inicialmente fue ya cuando me empecé a tomar un poco en serio, pues siempre es de las raves, o sea, siempre me lo tomaba en serio, pero como de decir, joder, pues, que ves, que te van en sitios igual, clubs guays, grandes, tal. Y primero fue Barro, pero Bizarro sí que fue, ya que lo nombras, algo fue muy efímero, fue muy corto, y fue un poco a raíz de pandemia, cuando ya se podían empezar a hacer cosas, era como, claro, todavía, por ejemplo, lo empecé en Speca,
que en realidad yo pensaba que fue un jueves a la tarde, la primera vez pensaba que no iba a ser solo una fiesta, funcionó guay, claro, pero era un momento que es que solo no se podían meter ni 50 personas y había que estar con mascarillas, con las mesas, eso que yo creo que todos hemos querido olvidar pues sí. y no vamos a entrar a volver a recuerdos de Vietnam, pero fue un poco, yo ahí dije... Vale, tengo esta posibilidad, llevaba casi 2 años sin poder trabajar, lo que nos pasó a muchos, y fue como, electrónica no quiero poner, tecno, igual electro o IDM, cosas así un poco más de poder estar tomando algo y de escucha, pero dije, pues voy a aprovechar para hacer algo, pues eso, pues Bizarro nació un poco eso, y de poner música para... que también igual post-punk, dark wave y cold wave, todo esto... Sí cold wave, glam, ¿no? Claro, también. todo ese rollo. Entonces sí que te apetece estar de pie, pero bueno, era un momento que no se podía, pero yo creo que sí que se puede estar más tranquilo tomando algo y escuchando, más que igual una sesión de techno que si estás ahí, te quedas en la silla ahí agarrado. Y Nole, ¿qué tiene el dark, la oscuridad, ¿no? Que sigue resultando tan necesario hoy, incluso o precisamente pues, en un contexto saturado pues, de estímulo y de optimismo, yo diría casi forzado? Hombre, o sea, a ver, es algo que nunca se ha ido, pero sí que desde hace 5 años y tal, pues como está el mundo, yo creo que cada vez más, pues al final es un poco como la sociedad está... Como está todo, al final es un poco estados de ánimo y tal, y por eso el post-punk y la música tan oscura, industrial, todo eso está como muy ahí. Pues al final es un poco nuestro día a día, un poco nuestra evasión, ¿no? Sí, nuestra evasión y un poco lo que puedes sentir. No es como todo igual que podía ser en los años 60, 70, el rollo hippie, todo tan... que se podía ver todo como más tal. Ahora se ve como todo mucho más decadente, mucho más... No sé, entonces es un poco, yo creo que por eso está tan presente un poco el post-punk. O sea, siempre ha estado obviamente ahí desde que nació en los 80, pero ahora ha pegado un auge impresionante y yo creo que es por eso, porque al final es un poco la gente lo que escucha es el estado de ánimo que tengas tú. Entonces ahora un poco el no hay futuro, un poco la decadencia de la sociedad y del mundo, entonces es un poco por lo que lleva ahí, yo creo. Sí. Noli, cuando piensas en Bizarro, ¿te interesaba más incomodar o seducir o asumir que esa tensión cambia cada noche? Incomodar, seduciendo, ¿no? Un poco seducir incomodando. Seducir incomodando. Eso, seducir incomodando. Sí, sería un poco eso, sí, al final una propuesta... También era un poco, pues como todos los que trabajamos en eso, pues nació, pues eso, lo que contaba... Era un poco que obviamente había un problema y tal, que bueno, también ahí se puede abrir un melón muy grande que no vamos a abrir. Fue post-pandemia justo, ¿no? Justo. Yo lo empecé, pues sería final de... o principio de 2021 era cuando se empezó a poder hacer cosas a pequeña escala en los clubs y tal. Entonces fue un poco eso. Has mencionado que ahora está en pausa. Ha sido un proyecto breve. En diciembre estuve a punto de volver, pero no se pudo ser, pero sí que es algo que quiero hacer porque, a ver, fue como algo en un periodo de tiempo muy pequeño, pero sí que como que la gente lo aceptó bastante guay y gustó, no sé. La verdad, o sea, además lo tengo ahí parado que no subo nada y tal, y siempre me están escribiendo, oye, ¿cuándo vuelves a hacer algo tal? No sé qué. No es un capítulo cerrado, entonces, ¿no? No. Es algo que todavía pueda... No, en el momento al principio lo cerré, pues por movidas mías propias de que no estaba en un buen momento y yo creo pues como a muchos nos pasó post pandemia y tal y me hizo la cabeza un poco clac y era como no me veía en la situación de montar eventos y tener que estar dando la cara de tantas cosas, de estar pinchando y era como digo, y acabó ahí. Luego sí que hice... Casi todo fue en Speca, luego sí que hice 2 fuera de Speca. Pero vamos, que no está cerrado, que espero poder hacer algo pronto. Buena noticia, buena noticia. Con directos, por supuesto. Has mencionado tu proyecto Barro, bueno, creo que la mayoría lo conocemos y que parece que funciona pues, de una forma distinta a Bizarro, no solo como lugar, sino también como estructura, pues es un sello, plancháis vinilos, hay una fiesta, hay una comunidad detrás y al igual que con Bizarro me gustaría que lo definieras antes de que empecemos a diseccionarlo y entrar en detalles. Entonces, ¿qué es Barro?
Barro pues, puede ser un manifiesto, no sé, algo, una movida. Al final es una manera de tener yo ahí para expresarme. O sea, yo o gente que creo que puede tener ahí muchas cosas para decir, que igual no tienen oportunidad como grandes artistas, por decir de alguna manera, que para mí son grandes artistas también igualmente, pero con más nombre, por decir de alguna manera. Y también pues el problema igual que podía tener yo, que estaba tan saturado el tema de los sellos y todo eso, pues a tener yo una manera de expresarme y gente que la que yo considero que puede hacer cosas guays y tener también ellos su espacio, no solo para mí o gente que tenga mucho más nombre, o sea, para un poco de todo, una cabida para todos. Sí, como hemos dicho, o sea, aparte de sello, fiestas, comunidad, pero me interesa también el impulso inicial, que nos cuentes un poco cómo empezó, cómo sentiste esa necesidad que no bastaba con participar en una escena y necesitabas tu propio marco, ¿no? Bueno, a mí me pasó, claro, llegó un momento, pues sí que llega a sacar en sellos igual un poco reconocidos o bastantes cosas y de repente pues de mandar demos y que no contestaban, empecé a dejar de que me dejó de gustar producir, tal, y era como, digo, joder, yo tampoco lo hago para gustar. Digo, pues también entiendo que igual esta música o no gusta el del sello o tienen mil cosas más o musicalmente no encaja. Entonces dije, pues bueno, pues como siempre toda la vida, pues do yourself, ¿sabes? Ahí al final me lo hago yo mismo y empezó ahí un poco la historia y hace 6 años yo creo que ya empezó y eso, y empezó como saco una referencia a ver qué pasa y esta semana justo he mandado la número 14 a Fábrica. Esta es la 13, que es la anterior, y justo a Fábrica, o sea que saldrá ahora en un par de meses la siguiente. Sí, si quieres mostrarlo. Esta es la 13ª, que es entero el disco mío con 4 cortes. 4 cortes, que me voy del micro, 4 cortes míos y nada, y ahora la siguiente ya está masterizada y tal y va a Fábrica pues la semana que viene y espero que en un par de meses esté disponible. Perfecto, lo compraremos. Muy bien, gracias. ¿Y por qué barro? Porque el barro se moldea, pero también mancha. ¿Qué te interesa más de esa palabra aplicada a tu proyecto y a tu filosofía? Manchar. Sí, que dejar huella. Dejar huella. Claro, el barro siempre pasas y siempre se queda la huella. No pasa desapercibido. Claro. ¿No? Bueno, como hemos dicho, barro no es solo una fiesta, es sello, los vinilos. Hablando de los vinilos, ¿qué significa para ti seguir apostando por ese formato que no es fácil? Ya, y se ha complicado más en los últimos años porque ha encarecido todo mucho, pero sí que para mí era como, no sabía cuántas referencias iba a sacar o tal, pero sí que me apetecía que aunque se pueda sacar en digital, pero que mínimo que estuviera en vinilo, como por darle un poco más. Al final yo cada uno lo veo como si fueran hijos míos, le intento dar, bueno, ya 14, familia numerosa por 3. Familia numerosa, sí. Padre soltero. Ya, digamos, lo que se pensaran de mí, pero... Y sí, era un poco, son todas en vinilo, menos una que fue en cassette, incluso la número 12, que iba a sacar algunas, aparte iba a seguir en vinilo y solo en digital algunas de artistas que me molaban, pero al final también, como me parecía tan buen material, de 2 chicos, uno de Valencia y uno de aquí de Madrid y tal, que están empezando y tal, y me dije, pues yo qué sé, sigo sacando en vinilo. O sea, es que sacar en digital me parece como algo muy inmediato, muy fácil, pero me parece, o sea, como... Y también tengo la suerte, suerte y el trabajo que hay detrás, pero bueno, como pues tengo la tranquilidad que al final pueda tardar más o menos se vende, pues voy a seguir apostando por eso, porque me parece que es algo, ya cuando lo puedes tocar, verlo, sobre todo los artistas, cuando a mí me ha pasado que puedes sacar, aunque sea un sello importante, pero lo sacas en digital y que esté en una plataforma solo como Beatport o tal, o sea, a mí no me aporta nada. Entonces, poderle dar al artista, ¿sabes? Por lo menos su trabajo y decirle, agradecerle su trabajo, pues de decirle, toma un montón de copias de tu trabajo, de lo que has creado tú y tal, porque claro, para mí un trabajo, pero también los artistas que me mandan los temas, hay muchas horas de estudio, de luego de mezclar y tal, entonces una manera de gratificar un poco también su trabajo. Sí. Y si tuvieras que elegir o señalar alguno de tus babies, entre todos los vinilos,
explique el proyecto de Barro sin palabras, ¿cuál sería ese vinilo? De todos... Hombre, igual el 5, el de Radical Cues, igual porque es un poco que es el más electrotecno, que es un poco mi idea más a donde quería llevar el sello, aunque también como me gustan varios estilos, le saco uno de electro, que sabía que iba a ser complicado, y algunos más tecno. El que va a salir ahora es bastante más tecno, pero el que define un poco, sobre todo por los nombres de los temas y tal, el de Radical Cues, el 5, aunque bueno, me encantan todos, la verdad. También por eso quiero ir como haciéndolo poco a poco y tal, y es como decir, pues bueno, disfrutar el proceso, aunque haya mucho curro detrás y tal, pero que sea como poco a poco, que no sea como, bueno, pues ahora esta semana uno, otro, y al final no sabes ni cuántos tienes, ni qué has hecho, y que sea como un proceso, pues eso, de publicitarlo en las redes y tal, y hacer un poco pues todo y darles a todos un poco el cariño que merecen. El mimo que merecen. Nole, las fiestas de Barro, bueno, como ya todos sabemos, tienen lugar en la asociación. ¿Qué aporta ese espacio concreto a la identidad del proyecto y qué no podría suceder en otro lugar de la misma forma? Hombre, ahí pues se permite todo. De hecho, bueno, Barro es mío. Se permite todo. Bueno, qué mal pensados, ¿no? Qué mal pensados, ¿no? A ver, no, a nivel, claro, Barro es mío, lo que es el sello. Ahí sí que fue Ricardo, el dueño, que también lo conocéis, que estuvo aquí. De hecho, bueno, ahí está la primera entrevista de Somos. Hoy, sí, lo he venido hoy. Y que estuvo aquí en la primera entrevista y tal, y las fiestas sí que las hago a medias con él. Ajá. Porque en un momento yo justo había dejado Stardust, estaba en un momento que, bueno, dije... Y él sí que me pilló por banda y me dijo para hacer en conjunto, y lo hago a medias con él. Y lo bueno, cualquiera que ha trabajado en la asociación o con Ricardo y tal, es las facilidades que da en todos los aspectos. Entonces, y luego también a nivel de sonido, de equipo, de los invitados, o sea, la verdad que todos los que vienen, aunque hayan venido colegas míos de Navarra a pinchar lo que sea, tal, es como dicen, esto es una gozada. Paraíso. Un paraíso, claro, y que que sean un montón de horas, que no sea como todo, que no sea como pueden ser muchos clubs o lo que sea, que es como todo solo enfocado al dinero. O sea, que se permita un poco pues los artistas que vengan a desarrollar su movida y eso pues es el sitio para mí perfecto, vamos, en la asociación. Sí, sí. Por eso funcionan, yo creo que también. Por eso. ¿Y ha habido algún momento en que pinchar un vinilo pues, de Barro en una de vuestras fiestas haya cambiado la energía de la noche? Hombre, por lo menos para mí sí me ha hecho ilusión de invitados que han venido y tal, y o sea, siempre, a ver, muchas veces me preguntan ¿qué pongo y tal? Y digo, solo pido que seas tú, o sea, que no te adaptes bueno, te puedes adaptar un poco obviamente a la hora que sea y tal, pero y sí que más de una vez que se han puesto algún tema mío, algún Barro pues, de otro artista y tal, y no sé, también he notado como que el público, o sea, como porque el público que va igual también es como sabe a dónde va y por los invitados que van, entonces sí, y sí de notar como que decir, pues esto es Barro, pues igual por la gente que está ahí poniendo todo el rato orejas, ¿sabes? Que no es como, bueno, están escuchando temas pasar, no están reconociendo. Estamos pendientes. Y lo he notado, o por lo menos yo me ha hecho ilusión. Sí. Y cuando Barro se mire con perspectiva pues de aquí a unos años, ¿qué simplificación o etiqueta ajena aceptarías sin necesidad de corregirla? No sé. Una pregunta. A ver, yo creo que va a seguir todo en la misma línea. O sea, tampoco... ¿Alma punk? Alma punk siempre. 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 O sea, ya con 40 palos que tengo, para 41, o sea, ya... Eso no cambia. Si cambio es a más punk. O sea, yo creo que no va a ser de repente, ¡uy, que me gusta el pop! No, o sea, no creo. No creo que el mensaje no creo. Yo creo que sí, eso cada vez más. Seguirá. Y Nole, ¿cuándo volvemos entonces a mancharnos las manos con barro? Bueno, la próxima. La siguiente la anuncié hace poquito y tal, ya es el 28 de marzo. 28 de marzo, sábado, dentro de poco, con 2 directos y un directo doble, que al final de 2 artistas que venían, uno iba a pinchar, pero han hecho ahí una simbiosis y se han mezclado ahí y van a hacer los 2 un directo y luego va a haber otro. Y va a ser un poco pues en la línea de siempre, sobre todo pues de 12 de la noche con los directos hasta las 9 de la mañana va a ser como las cosas más
más embarradas, que digo yo, para el público que va más buscando eso, y luego ya más igual lo que es el matinal, sí que hay un poco más el 4x4 tecno y tal, pues son horas igual un poco que también a las cabezas y a la gente le apetece un poco más eso, a esas horas, no volver de tan... Al barro. Pues ahí estaremos. Y el tiempo apremia, estoy mirando la hora y bueno, hemos hablado pues, de bastante... No, para nada, vamos fenomenal, pero todavía nos quedan preguntas y quiero hablar de otro tema. Hemos hablado pues, de vinilos, de tu origen, de comunidad, de espacio físico, de tus criterios, pero hay otro lugar del que me gustaría hablar y es donde todo ello se decide en silencio, se trabaja en silencio, y es el estudio, donde no hay público, no hay contexto ni narrativa, solo hay sonido y decisión. Cuéntanos, cuando produces, ¿desde dónde partes más a menudo? ¿De una idea clara o más de una incomodidad difusa? Incomodidades siempre, pero siempre es un poco lo que sienta yo. Así como igual hay gente que veo y me parece guay, o sea, que lo cual va más a tiro hecho, o sea, yo igual de repente tengo un día que me apetece hacer unos temas pues a 110 BPM y me pongo a hacer eso, a no ser que tenga que terminar un remix, una movida que sea más concreta, pero siempre es un poco como lo que me apetezca un poco en ese día. Y me gusta tener muchas horas por delante y tal, y poder ir fluyendo un poco los sonidos y tal, que no sea como en una fábrica, pues estar no sé, que sea todo como tan robótico, que sea un poco, pues intentar darle un poco de alma, y lo que en ese día pues he vomitado musicalmente ahí en el estudio. ¿Hay decisiones de producción que tomas pues sabiendo que van a incomodar más de lo que van a funcionar? A ver, no sé de pensar mucho las cosas, pero bueno, al final acaba todo incomodando un poco en lo musical y todo, pero sí que es como que no... Siempre un poco, pues como la entrevista, lo que te dije un poco, digo, va, esto me parece bien y tal, y me gusta un poco en el momento que sea espontáneo. Entonces, sí, luego pueden salir cosas más tal o cual, pero bueno, es un trozo de mí en ese momento. Pero sin embargo, tú defines tu presente creativo, pues creo que utilizabas el término belicioso. ¿Contra qué luchas cuando produces? Bueno, cuando produzco contra mí mismo, de aprender, al ser autodidacta, pues como igual nos ha pasado también a muchos, que tampoco yo es que sea aquí a festuín, pero el aprender cada día de decir, pues en el tema de mezcla o en el tema de esto, de intentar superarme y de ir haciendo cosas pues un poco, pues eso. Pero vamos, ir fluyendo en el momento y tal, y lo que vaya saliendo. Y hemos hablado del contexto actual, pues donde muchas producciones tienden a sonar cada vez más, quizás más limpias, más previsibles. ¿Qué imperfecciones te niegas a corregir? Yo la verdad que sí, prefiero, eso es buena pregunta, porque sí que igual hay gente que es más técnica y tal, pero yo hay veces que incluso de escuchar el tema, que sé que le puedo dar 3 vueltas más y corregir pequeños errores que igual están ahí, pero me gusta dejarlo porque me parece como, pues yo al final también vengo del punk y de escuchar grupos, grabaciones muy caseras y tal, y que no está todo tan empastado, tan esto, y me gusta que tenga un poco esos pequeños errores humanos, porque le da un poco más de personalidad, pues si no al final parece, o sea, que le he dicho a una IA decir, pues que suene así y que el drop tenga en el minuto tal, que sea como todo muy... Entonces me gusta que tenga ese tipo de imperfecciones, o sea, pequeños detalles, que no suene... O sea, al final puede estar con máquinas o estos... pero que no suene tan robótico, que suene que es como... Previsible, como ¿no? estás Mucho escuchando a un grupo en directo, pues eso, que de repente que igual el batería entra un poco más tarde o el bajista, pues eso, que de repente las notas suenen en un momento, pues no sé, de tal manera, pero que sea un poco, pues eso, que no sea tan plástico. Con personalidad y natural. Perfecto. es la idea, eso es lo que intento. En el estudio también aparece esa idea que tú repites mucho, que no la mencionaré, que atraviesa pues, todo lo que tú haces, esa frase que casi suena a lema, que es Punk Attitude, Techno Heart, y me interesaría detenerme un poquito allí y lo voy a repetir, Punk Attitude, Techno Heart, vamos, casi suena a manifiesto, ¿verdad? ¿Qué parte
de ese lema te resulta más difícil, de sostener sin traicionarte a ti mismo? Bueno, igual más lo de techno, porque luego igual que tiro por muchos derroteros, me gusta el industrial, el EBM, el electro y tal, pero lo de Punk Actitud, pues yo creo que es como que lo mantengo, sobre todo en las portadas, que tengo la suerte que la Rati, que es la que ha hecho casi todas las portadas y tal, que es una amiga y entiende un poco, pues también viene un poco de los mismos sitios que yo y tal, y le da ese trasfondo en las portadas, tal, no sé. Y esa estética. Sí, la Punk Actitud, sí, y luego los artistas que puedan venir o la gente que pueda, pues no sé, trabajar de otra manera. Seguir manteniendo eso, e incluso la chica que me hace ahora los reels, tal, no sé, un poco mantener eso. Lo más fácil es pues eso, que tenga la actitud punk, porque digo, pues al final voy a lo loco, hago las cosas como esto y siempre al final tienes actitud. Fiel a los orígenes, ¿no? Siempre, yo creo que sí, o lo intento por lo menos. Sí. ¿Y en qué momentos has tenido que recordarte, quizás, igual no, a ti mismo, esa actitud punk, incluso cuando quizás el contexto invitaba a acomodarse? ¿En qué momento, perdona, Sí, ¿en qué momentos has tenido que recordarte a ti mismo esa Hombre, me ha llegado a pasar cuando en algún momento, hace años, pues cuando empecé lo del sello, un poco lo que contaba antes, también venía de... Sí que me tocó un momento de que pues, una artista muy conocida se ponía temas míos, un release y tal, y de como de ver ahí, de hecho pinché en algún showcase suyo y tal, y era como... En ese momento dije, no me apetecía entrar ahí porque... Bueno, igual tampoco iba a entrar, ¿sabes? Pero sí que estaba viendo igual que se podía estar abriendo una puerta, pero no me... Porque al final la industria, y cuanto más mainstream es, más atado en corto te tienen, más tal, y entonces es cuando decidí, todo lo que hemos contado antes de Barro y tal, de hacer eso y decir, bueno, por lo menos tengo yo mi plataforma, mi historia para contar mis cosas y tal, y no necesito a nadie, y no meterme en un mundo que igual seguramente me hubiera arrepentido. Que igual puede ser lo fácil, pues porque pueden ser bolos más grandes y que económicamente puede ser mejor, pero, más dinero, pero como nunca lo he mirado, como los grupos que he tenido, o sea, lo de, pues igual he tenido suerte si me ha ido bien y tal, pero no ha habido de un fin, o sea, de pensar de primeras en plan, ¡buah! Pues la pasta o el ego, la fama o el tal, era como, a mí me gusta la música. De hecho, yo una persona que tengo miedo escénico era como, digo, pues también lo de ser DJ tampoco era como... No te veías, ¿no? No, claro, entonces tampoco me iba a meter por ahí. No me gusta ser el foco. La atención, ¿no? Eso es. Pues aquí estamos. Aquí estamos, con dos focos. Noli, ¿qué consejo no darías nunca a alguien que empieza en este oficio, por llamarlo de alguna forma, aunque se repita como dogma dentro de la escena? O sea, ¿qué consejo nunca le darías? Que no se venda a sí mismo, un poco, ¿no? Que sea fiel a lo suyo, pues hay veces, no sé, lo que decíamos antes un poco de la inmediatez, que hay veces que es jodido y que igual lo haces bien, no tienes oportunidades, pero el no venderse, o sea, o cambiar de estilo pues porque la moda sea otra, no sé. Yo creo que es lo más que podría decir, sobre todo igual gente, o sea, como que ahora que parece, o sea, que bueno, cada uno sabrá lo que hace, pero es como, bueno, como lo hacen los demás, es como, pero ¿a ti te gusta? O sea, no sé. O sea, si no te gusta, pues no lo hagas. Sí. Ser fiel a uno mismo. Para mí sería la clave, vale, vamos. O sea, es la clave de todo. Luego ya si tienen que venir cosas, vendrán. Porque yo creo que es peor incluso, o sea, al final, venderte a ti mismo y hacer otras cosas y encima fallar. Pero por lo menos si fallas pero algo en lo que crees tú, pues por lo menos oye, con la cabeza bien alta y orgulloso, es pues, lo que creo y apostar por ello. Pero apostar por algo que encima no te representa, pues yo creo que es un poco más... O sea, no sé. Engañarte a ti mismo. Sí, engañarte a ti mismo y encima fallar con algo que no es en lo que crees, no sé. Yo porque igual lo veo como con un trasfondo un poco mayor el tema musical, que no es solo en, bueno, escuchar música. Nole, después de todo lo que has vivido, ya llevas, creo, 20 años, ¿verdad? En este mundo tecno, de la electrónica. ¿Qué es lo que sientes que se ha vuelto más previsible dentro de la escena electrónica? Hombre, mucho pasa en las sesiones en general, ¿no? Y es un poco lo que veo de que vas a muchos sitios y tal, y es como
que obviamente el techno es repetitivo y tal, pero como sesiones muy planas y como igual escuchas a varios la misma noche y con el mismo discurso, con la misma historia, entonces me parece un poco como que la gente arriesga poco, no sé si por miedo o igual los disc jockeys es me gusta esto, no me va a salir de ahí, que entonces me puede parecer bien, pero así me parece un poco que se arriesga poco. O sea, ¿te refieres a la escena aquí, local, bueno, o en general a nivel internacional? De todo el mundo, o sea, o todo lo que he podido escuchar y cuando he salido fuera escuchar a otros o ver en streamings de otros sitios, es como, no sé, es un poco de buscar la perfección, de hacerlo, que estoy súper a favor de todos los formatos, incluso del ordenador y tal, pero como hacerlo en digital y las mezclas, las transiciones como muy correctas, no arriesgar en poner un tema un poco, buscando un poco sorprender, no sé, a mí que sí que obviamente hay gente que lo hace, pero sí que en general me parece lo que abunda, ¿no? Claro. Efectivamente. ¿Y qué es lo que, a pesar de todo, te sigue emocionando hoy en día? Porque sigues en la escena, muy motivado y dando guerra. ¿Qué es lo que te sigue emocionando? Bueno, sobre todo a mí obviamente pues lo que hago, sorprenderme a mí mismo y tal, pero también pues a nivel en el sello lo que comentaba antes de poder sacar a gente, a productores que hacen música muy buena para mi gusto y que igual veo que no tenían solo más que 4 cosas publicadas en digital, pues eso, al final poder ofrecerles esta plataforma para que ellos se puedan expresar y tal, o de hacer eventos y poder contar con gente que igual nunca ha pinchado en directo, que ha estado ahí pico y pala en su casa o en el estudio de sus colegas, y el poder pues ver gente que merece la pena, pues, y poder, como hicieron conmigo en su día en las raves. Justo, sí. Claro, entonces es como, pues yo tuve esa suerte, es un poco como devolver un poco eso que hicieron conmigo. O sea, yo creo que es un poco, sobre todo con gente que igual congenias musicalmente y que tienes como las mismas ideas y tal, entonces un poco eso es lo que me mantiene. Echar un cable, ¿no? La gente que está empezando. Claro, a lo que todos siempre nos ha podido de primeras, claro, pues al fin, igual si no tienes suerte que tengas un padrino o lo que sea, pues de repente alguien pues te hace un pequeño hueco y a raíz de eso pues puedes empezar un poco a crear tu camino, si no es muy muy difícil. Sí, complicado. Nole, si mañana desaparecieran los clubs, ojalá no, pero hipotéticamente si desaparecieran los clubs tal y como los conocemos, ¿qué crees que sobreviviría de esta cultura? Hombre, volvería a lo primitivo, a las raves. Sería antes de los clubs y todo esto, claro. Raves con barro. Claro. Raves con barro. Y si dentro de 5 años te vemos haciendo algo totalmente inesperado, ¿qué sería lo menos sorprendente? Bueno, inesperado, cualquiera que me conoce o que me siga un poco en las redes y tal, pues volver a montar un grupo. De punk. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. No, pregunta sobra. Sí, eso está en proceso, poco a poco, que yo además estoy muy oxidado. He estado casi 18 años sin tocar, entonces no tocaba muy bien, pues imagínate ahora. O sea, entonces, pues estamos deseando verte. Algo habrá. Nole, cuando se apagan las luces y ya no queda nadie en la sala, ¿qué te gustaría que siguiera resonando? Iba a decir algo poético, pero no se me ocurre. Iba a decir los corazones de la gente. Pero los corazones de la gente igual van muy rápido. Los latidos, ¿no? Los latidos. Igual hay que llamar a algún médico o digo, hostia, alguna taquicardia por ahí. Hay artistas que dejan sesiones, otros dejan escenas y algunos, muy pocos, dejan preguntas. Escuchar a Nole, escucharte no es buscar respuestas cerradas, es entender que la identidad se construye por capas, de origen, de errores, de contradicciones y de una fidelidad obstinada a la que uno es, incluso cuando no encaja. En un momento en que la música electrónica corre riesgo pues, de volverse funcional, decorativa, plana, proyectos como el tuyo recuerdan que el club puede seguir siendo un espacio de fricción político, emocional y además profundamente humano. Quizás por eso tu trabajo no busca consenso, busca verdad. Punk attitude, techno heart y todavía mucho ruido que hacer. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.
Ahora te doy un abrazo.